Buenas tardes, bienvenidos a un día más. Me ilusiona muchísimo comenzar este programa. Hoy estaremos con la psicóloga Tania Evans para hablar de salud mental, en concreto de cómo están afectando a los hombres las políticas feministas, que de facto los convierte en ciudadanos de segunda. Saben que en un día más estamos absolutamente comprometidas con la salud mental, especialmente con lo que se han incrementado en nuestro país los trastornos tras la pandemia. Y hoy tocaremos un tema poco convencional. Le dedicamos tiempo a ellos, a los hombres, que por culpa de las leyes de género aprobadas por la izquierda también ven resentida su salud mental. Esto viene ocurriendo ya desde hace 15 años y para hablar de esto, no se los voy a contar yo, tenemos a nuestra experta en el tema, Tania Evans, psicóloga. Bienvenida. Bien hallada. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Oye, bueno, este es un tema que no es muy convencional, pero antes de hablar de todo esto, de la ley de género y meternos en el tema, creo que es importante que la gente sepa en qué consiste esta ley. Porque bueno, para los entendidos como tú puede sonar relativamente fácil, aunque a veces se proponen cosas tan absurdas que incluso es difícil comprenderlas, ¿sabes? Entonces a ver si tú nos puedes explicar un poco mejor en qué consiste esta nueva ley. ¿Pero la nueva que han sacado o la que lleva acompañándonos desde Ya, bueno, también, exactamente. Digamos que son leyes en general las que se están haciendo que dejan al hombre ya no como un ciudadano de segunda, sino prácticamente como culpable de todo lo que hagan, hasta de respirar. No es una cosa que venga de ahora, el hombre siempre ha sido el gran olvidado en salud mental, pero por ejemplo estas leyes lo que hablan es que el hombre siempre es agresor, jamás es víctima, por lo tanto las mujeres siempre somos víctimas. Nos victimiza a las mujeres y a los hombres los demoniza, eso por un lado. Y las últimas ocurrencias de estos ministerios de desigualdad que tenemos es que ahora mismo el solo sí es sí, es decir, si una mujer cambia de opinión con respecto a algo que tenga que ver, o sea, que haya desarrollado en la relación con ese hombre y lo denuncia, ese hombre se puede enfrentar a penas muy graves de prisión. No estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, claro, la mayoría de los hombres no son conocedores de esto. Porque a partir de que se aprueba esta ley, ¿cómo les está afectando? Sobre todo a ellos. Pues de entrada, es que no se están enterando la mayoría, aparte, ¿no? Con lo cual es importante hacer este tipo de programas para divulgar y que sepan que sus derechos están cercenados. Bueno, hace tiempo que lo están, porque en cualquier separación, una mujer dice, mira, este señor ha hecho esto o esto otro sin ninguna prueba, ¿vale? Y ese hombre, si tienen hijos, directamente pierde la custodia de sus hijos, pierde la casa en la que vive y se desarrolla de tal manera todo que a veces hasta pierden los trabajos, pierden la red social de apoyo. Entonces, me he ido lo que te estaba diciendo, porque es un tema tan amplio que ahora mismo, aparte de afectarles en las separaciones, tenemos que nos está afectando a las relaciones personales. Tienes hombres en consulta que les da miedo, después de una separación de estas características que son devastadoras para ellos, que ven además sufrir a sus hijos, que lo han perdido todo, pensar en conocer a otra persona, a otra mujer. O sea, es algo que a unos les aterra y otros o sea, que no quieren. O sea, de hecho dicen, mira, me voy a dedicar al ostracismo porque no me fío. Y si ahora le sumas esta nueva ley, que no sé, yo digo que vamos a tener que estar las mujeres en el acto sexual diciendo sí, sí, sí todo el rato, para que no haya ningún problema, y aún así, aunque yo estuviera diciendo sí, sí todo el rato, si luego cuando me voy a mi casa digo, que no, o sea, me parece que no, y me siento rara con respecto a lo que ha sucedido y lo denuncio, ese hombre también va a ser perseguido. Entonces la posición de los hombres es muy delicada. Y muchas veces la tomamos muy poco en cuenta, ¿no? Porque, bueno, desgraciadamente estamos en una sociedad muy estereotipada, donde hay roles, donde las mujeres se supone que juegan un papel, donde los hombres otra, y sin embargo, muchas veces lo que estás diciendo, o sea, pensamos muy poco en ellos y en lo que les afecta. Y, bueno, tú tienes a muchos hombres en consulta, ¿no? Más de los que nos podemos imaginar incluso, que quedan con esos traumas e incluso les cuesta trabajo rehacer su vida porque no saben con qué tipo de mujer se van a encontrar.
A ver, claro, pero los estereotipos hasta cierto punto están basados en algo. Nosotros tenemos una biología que no podemos obviar. Entonces los hombres han sido los proveedores toda la vida. Ojo, han sido, siguen siendo. Total, estoy de acuerdo contigo. Siguen siendo, totalmente. porque además es que en las separaciones se ve más pensiones desorbitadas y demás. Pero, bueno, es que te digo, esto es tan amplio, eso es otro tema, pero nuestras diferencias biológicas han hecho que los roles se hayan establecido de la manera en que lo han hecho. Ahora, la sociedad en la que nos han introducido, ni siquiera la hemos hecho nosotros, nos han llevado a eso, ha hecho que al final la mujer también se convierta en proveedora fuera de casa y que complique más todo esto de los roles y de la posición que ocupa cada uno. ¿Consideras que eso genera un desequilibrio en la familia? Porque al final es un problema que no solamente deriva en el hombre, sino que se acaba convirtiendo en un problema general familiar. ¿Esta nueva ley de género realmente ayuda a la... ¿Es para ayudar a la mujer o realmente es para destruir a las familias? Lo segundo. Yo lo comentaba antes de entrar. Esto nunca ha sido de hombres, de mujeres, de feminismo ni nada por el estilo. Esto era, el 50% de la población no paga impuestos, vamos a hacer que paguen impuestos. Y entonces sacan a las mujeres a trabajar. Esto es una opinión muy controvertida, pero es mi opinión. Además, basada también en lectura y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Se dan dos fenómenos ahí. El hombre sigue trabajando, sigue estando fuera de casa, la mujer también. ¿Quién educa a los hijos? Pues no pasa nada, que ya viene papá Estado a hacerlo. Entonces estamos teniendo generaciones que son hijos de esa educación, de ese adoctrinamiento que hoy sufrimos y vivimos en las escuelas, en las instituciones públicas, en todo lugar donde vayamos. Pero es que no se salva nada, ni los centros de salud, que está todo lleno de carteles que incitan a esa separación, a ese estos son los buenos y estas son las buenas y estos son los malos. Y además esto es así, desde pequeñitos. Los niños están siendo en los colegios marginados, se les está impidiendo cosas tan absurdas como no puedes jugar al fútbol. Además, si tú juegas muy bien y la niña juega muy mal, te vamos a sacar a ti para que siga jugando, para que la niña pueda meter algún gol. O sea, es una discriminación, esto que llaman discriminación positiva, es un absurdo. No, y los niños que vivan este tipo de situaciones en su casa es muy delicado porque ya crecen con ese mindset, ¿sabes? Con el mindset de lo que ven en casa. Y también lo decías, ¿no? O sea, las mujeres parece que somos seres de luz y que los hombres son unos violadores, ¿sabes? O sea, es que no hay diferencia. Que la hay, para nosotras la hay, pero a nivel social... Pero al final es política, es una forma de separarnos, de segregarnos. ¿Cuál es la finalidad? Mira, esta ley del sí es sí lo que va a fomentar, igual que todo lo que sucede en las separaciones con hijos, es que los hombres y las mujeres no se encuentren, no tengan descendencia, no tengan hijos y se reduzca la natalidad. Es algo tan sencillo como eso, es sumar 2 y 2, no tiene más. O sea, esto es un poco de consecuencia de lo que llamamos feminismo radical. Sí, hegemónico, radical. Ya no es un feminismo, esto no es un feminismo como se entendía al principio, es un embrismo donde, igual que se le achacaba el machismo, el hombre es superior, ahora es la mujer la superior, la hembra la que domina, la que quiere dominar. Y lo que pasa también es que esto es el mecanismo de una secta en realidad, el embrismo, feminismo este que tenemos es el mecanismo de una secta. Justamente ese término del que estás hablando, que es el embrismo, bueno, realmente para mucha gente son términos nuevos, ¿no? Porque ¿cuál es, antes de meternos en materia de este tema del embrismo, cuál es la diferencia para que la gente lo entienda y todos los espectadores que nos están viendo entre el feminismo y el embrismo? Entiendo que el embrismo es como el machismo femenino, por decirlo de alguna forma, ¿o cómo funciona? Sí, vendría a ser así. En realidad las ideas de las primeras olas del feminismo era que hombres y mujeres tuviéramos igualdad de derechos y oportunidades. Eso sería, o sea, sí, los hombres votan, las mujeres votan, pero aquí pocos se acuerdan de que realmente los que tenían derecho a votar eran los ricos. Los hombres empezaron, o sea, pudieron votar y poco después, muy poquito después, las mujeres también con ayuda de estos hombres. Entonces, claro, ese feminismo perseguía ese equilibrio que parecía que no se daba. El embrismo lo que hace es, son todo derechos y ninguna obligación. Yeah. Básicamente muy es cómodo, esto. ¿no? Sí, claro. O sea, quiero por un lado que si los techos de cristal, que si la conciliación, que si no sé qué. Me hace mucha gracia porque digo, ¿qué pasa en el momento que te separas? ¿Ya no quieres conciliar? Ese hombre al que, o sea, que trabajaba, que llegaba, que ponía lavadoras, que cuidaba de los hijos, que les daba el biberón, que conciliaba cuando hay una separación, ya no tiene derecho, ya no tiene que conciliar, ya no es una obligación conciliar, ya no hacemos énfasis en eso. No.
Ahí ya no es que, y eso lo escuchas a compañeros de profesión, que me da vergüenza, tengo vergüenza ajena, vergüenza de compañeros de profesión. Es complicado porque les escuchas decir verdaderas barbaridades, como que los hijos es que tienen que estar con las madres, que ven a ser como de, pero vamos a ver, no estamos diciendo que esto era cuestión de la educación de antes, casposa, de Franco, total, no sé qué, no sé cuántos. Digo, ¿cómo que? Sí, efectivamente, tienen que estar con las madres durante un periodo crítico, ¿vale? La lactancia y demás, y cuanto más tiempo, pues mejor. Pero no es esa la sociedad en la que estamos. Y si no lo has querido antes de la separación, ¿por qué después? Totalmente. Entonces, al final, la única motivación que es control, además, no sobre los hijos, que es devastador lo que hacen con los niños, pero es como, mi hijo mío, es mi posesión, y además yo elegí tenerlo, es mío, mi posesión. Y luego, por otro lado, el otro, quiero que siga siendo mío. Entonces, la única forma que yo tengo de ejercer poder sobre un hombre una vez que se ha separado, ojo, aunque yo rehaga mi vida y demás, es a través de la unión que tengo, a través de este hijo. Por eso les da igual. No incluso los pudor. Hombres... no tienen ningún pudor. A la hora de usarlos, me refiero. Incluso los hombres, no sé si es estadístico o no, pero creo que tienen muchísima más sensibilidad a la hora de tomar decisiones en una separación. O sea, cuando los hombres ven que le está afectando tanto a sus hijos, ellos deciden dar un paso atrás con tal de que no le afecte a los niños. Pero qué difícil que un papá dé un paso atrás sabiendo que probablemente los hijos no están en las mejores manos, aunque sea su madre, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Y me encuentro en consulta, no sabe la sociedad lo que lo mismo me emociono y lloro porque para mí es muy doloroso lo que encuentro en consulta y la impotencia que genera el no poder hacer todavía todo lo que tenemos que hacer. Pero ¿cuántos hombres tragan lo que no está escrito con tal de ver una noche más a su hijo cuando llegan de trabajar? Cuando llegan de trabajar, es que encima es que llegas a las tantas de trabajar, no miedo de... Claro, sí, de lo que muchos fiesta, se van, sí, etcétera. No me da nada, vengo de trabajar, es que lo despiertas, quiero verle, darle un beso, o sea, con tal de estar una noche más, no sabes lo que, o sea, viendo a su hijo y viéndolo por la mañana antes de irse a trabajar, lo que son capaces de aguantar. Aguantan el saber que la mujer tiene un amante, aguantan hacerse cargo absolutamente de todos los gastos y pagos de la casa, aguantan ver que efectivamente la otra persona se dedica a llevar al niño, si lo lleva, si no lo lleva otra persona y en realidad muchas no, a ver, voy a decir que no trabajan, pero a lo que voy es que sí. El hombre siempre dice, aun cuando les han denunciado por violencia de género de manera espuria, aun cuando han pasado algunos inclusive noches en el calabozo y todo esto, te dicen, y a mí yo me quedo, mira, yo por mis hijos, si mañana ella me dice, oye mira, vamos a todo bien, yo por mis hijos hago borrón y cuenta nueva y a partir de aquí, y sé que son capaces. La mujer tiene una naturaleza retentiva. Lo femenino sale muy mal en las investigaciones, ya te lo digo, muy mal parado. No me extraña. Entonces, tenemos lo femenino, sí. O lo femenino tiene una naturaleza retentiva, que además en los estudios se ve que durante más tiempo después de la separación, ese rencor, ese resentimiento, ese querer tener el control, que les impide hacer eso. ¿Cómo somos diferentes desde puntos tan normales como son estos? O sea, ya no solamente a nivel biológico, sino a nivel mental, a nivel psicológico. Diferentes. Somos diferentes. Tenemos cerebros diferentes, el cerebro masculino y el cerebro femenino son distintos, no tienen nada que ver y es maravilloso que seamos diferentes porque ahí es donde encontramos la complementariedad que necesitamos para desarrollarnos como seres humanos. De hecho, ahora lo que se está fomentando es precisamente la pérdida de esa unidad familiar, que lo que hace es que sitúa a los menores, como digo, en manos de terceros que tienen un plan muy fijado o delante de una pantalla. Eso te quería preguntar también, porque ¿tú crees que con esta nueva ley están intentando no solamente destruir a la familia, sino cambiar el estereotipo de hombre? Al hombre se le está feminizando desde hace mucho tiempo porque la masculinidad está denostada, pero no sé si se puede, creo que sí. Esto es un plan un poco mayor, los objetivos de desarrollo sostenible, esto de Agenda 2030 y demás, la reducción de la natalidad de la población, el no tendrás nada y serás feliz. O sea, es que va todo de la mano. Todo lo que está pasando, aconteciendo ahora, lo que ha pasado durante los 2 últimos años, tiene que ver con lo mismo. Es una destrucción de la sociedad y llevarnos a la soledad del ser humano. Nosotros somos seres sociales. Nos morimos sin el otro. Los niños pequeñitos que no reciben abrazos, que no reciben afectos, aunque estén bien cuidados,
que es lo que pasa en los orfanatos, por ejemplo, se han hecho estudios sobre eso, se mueren, no sobreviven. Necesitamos el afecto, por eso durante estos 2 años además, o sea, nos hemos ido enfermando y en consulta ya, o sea, es muy complicado, muchas veces no sabemos qué hacer porque también somos afectados. Qué difícil, ¿no? Y Vivir hoy en estos día, casos. Claro, pero dime tú, hoy en día, ¿cuántas personas ya hay a tu alrededor que no conozcan a alguien que haya sido, por ejemplo, denunciado falsamente? ¿Cuántas personas? Ya cada vez somos más los que, si no tenemos una, o sea, si no tenemos 10 o 20 como casos, pues porque también por cómo nos movemos y demás, pero mínimo una persona alguien conoce. No, y también, o sea, el tema o sea, uno de los principales problemas, y hablando también de las denuncias falsas que se hacen en la... Que dicen que no existen. Que dicen que no existen en la mayoría de las veces, ¿no? Que incluso ya la policía de llegar a una denuncia ya de decir una más, porque ven que es falsa o incluso no les hacen caso, pero el poder que se le da a la mujer, porque no es lo mismo que llegue a denunciar una mujer que llegue a denunciar un hombre. Mira, o sea, yo creo que... Claro, no, a la mujer le han dado el arma y dice, puedes usarla impunemente. Toma un arma, las balas, todo, úsalo, que no te va a pasar nada. Cuando un hombre va a denunciar, oye, mira, que se han llevado a mi hijo y han desvalijado la casa, y no sé dónde está mi hijo. Puede sonar hasta ridículo, ¿verdad? No solamente eso, hay policías que se ríen, sobre todo los recién salidos de las academias, que están muy lobotomizados, muy adoctrinados también. Los que ya han llevado más tiempo tienen otra visión. Les dicen, no denuncies. No denuncies porque la vamos a buscar a ella para ver, va a decir que es que tú no sé qué, y entonces quien va a dormir en el calabozo es tú. Lo he repetido esto muchas veces, pero no hay que dejar de repetirlo porque de verdad que muchos hombres no tienen conciencia. Yo he dicho también más de una vez que no hay nada más estúpido en el mundo que un hombre feminista hoy en día. Yo cuando los escucho digo, esto o sea, a ver, ¿le pagan por decir eso o es que ha perdido todas las neuronas en una noche borrachera? Porque de verdad... ¿No se enteran? Tengo también que poner un poco de humor porque es tan dura, tan cruda la realidad. Entonces, las mujeres hoy en día, hasta los mismos jueces a veces, cuando las ven venir, por eso las mujeres verdaderamente maltratadas no quieren denunciar. Por eso, esa sería una de las razones, claro. porque ven lo que se está haciendo y les da vergüenza. Y por otro lado, las mujeres maltratadas que yo tengo en consulta no denuncian porque saben que como denuncien, por lo mismo no lo cuentan, de verdad. Entonces, todo este número de denuncias que crece exponencialmente, fíjate hasta qué punto será, lo hablaba ayer, que estaba en un programa con mi amigo Jesús Muñoz y otros compañeros, hasta qué punto no les funcionan las estadísticas, porque hay tanta absolución, no hay condenas y las que hay muchas son ¿cómo se llama? Cuando yo acepto la condena, no me sale ahora la palabra. Pero bueno, muchas son que el abogado de oficio le dice, firma esto y así te vas de aquí. Ya, pero no saben que en ese momento pierdes un montón de derechos ya. Entonces, ¿cómo será que como las estadísticas no les dan, han tenido que hacer esta barbaridad que ahora mismo, porque yo... Tania, me siento mujer maltratada porque me he levantado a mí yo con el humor así. Digo, mira, yo me siento maltratada por mi marido. Solo por sentirme, sin que nadie haga una evaluación, sin que nadie, sin presentar una denuncia, sin que haya una sentencia. Conformidad, las sentencias por conformidad. Señores, no firmen sentencias por conformidad. Solamente con sentirme yo así, ya voy a tener la categoría de mujer víctima de violencia de género. Aunque haya presentado una denuncia y hayan absuelto al hombre que denuncie, aunque ese hombre haya sido, él tendrá la etiqueta maltratador y yo la de víctima. Es que es y impresionante. Accederé a un montón de ayudas. Incluso, esto es súper interesante, espero que todos los hombres en casa se lo hayan apuntado, ¿cuántas madres han sido absueltas de caso? De hecho, hubo un caso muy famoso hace muy poquito tiempo. María Sevilla. Justo, el de María Sevilla, que bueno, que asesina a uno de sus hijos y... no, María Sevilla no. Que asesina a uno de sus hijos y el otro, bueno... tuvo también consecuencias, pero gracias a Dios no llegó a ese extremo. Bueno, sí, la sociedad, vamos a ver, la sociedad está adormecida, está lobotomizada, está delante de una pantalla. Además, estos 2 últimos años ha generado mucha hipnosis. La gente está en un estado hipnótico a través de todas las noticias. Entonces, y como no da tiempo a hacerse de una noticia que ya viene la siguiente, que ya viene la siguiente, que ya viene la siguiente, o sea, al sistema no le da tiempo a integrar nada y por tanto sacar un pensamiento crítico de lo que está sucediendo. Sí. No, y no tiene nada que ver, pero por ejemplo, ahora que fue todo el caso de Johnny Depp con su ex, o sea, pero es que tú lo ves,
tú lo ves, lo que le afectó a él, ¿no? Que todo no es rojo y blanco y seguramente habrá problemas, o sea, hubo problemas entre los dos, ¿no? Con las responsabilidades de cada uno. Pero es un claro ejemplo de cómo funciona a nivel global, o sea, no solamente en España con esta ley, sino en el mundo, porque tenemos de verdad tantos estereotipos en la cabeza de cómo se tienen que hacer y funcionar ciertas cosas, que esto es lo que pasa, y también hablando de los niños, bueno, lo comentamos un poco al principio, que aquí también podemos llegar un poco a la conclusión de que la violencia no tiene género. O sí, porque hay gente que sí, o sea, hay gente que realmente piensa que la violencia es una cuestión de género. Yo hombre nazco y genéticamente soy violento, o sea, es que es absurdo, ¿no? No, la violencia tiene género si hay intereses económicos detrás, ahí sí que tiene género, pero las investigaciones internacionales han demostrado hasta la saciedad que la violencia dentro de las relaciones de pareja es bidireccional. Es que no, punto, no se puede añadir más, es bidireccional, hay infinidad. Quien quiera puede encontrar esos estudios. Hay una compilación de un montón, que creo que se llama PASK, P-A-S-K, que cualquiera puede consultar y va a ver todos los resultados. Es más, en algunas de esas investigaciones se ve que nosotras las mujeres tenemos más capacidad de ejercer el tipo de violencia psicológica, que es más difícil de identificar, porque cuando te llega un hombre a consulta, que te empieza a contar su historia, y llega un momento en el que tú puedes introducir y decirle, pero tú eres consciente de lo que has vivido. Al hombre hasta entender la situación de maltrato en la que ha estado, de maltrato psicológico y físico, porque físico también, pasa mucho tiempo. Yo siempre he creído que la violencia psicológica muchas veces es más fuerte que la violencia física. Porque ¿cuántos hombres, se suicidan más hombres que mujeres o más mujeres que hombres? Sí, más hombres que mujeres. Exacto, no sé la cantidad, pues casi unos 3.000 hombres y casi 800 mujeres al año. Y eso no es una lacra. Y lo que también hablamos, ¿no? Como al final en una familia, bueno, tienes dos pilares, ¿no? Que es el padre, que es la madre. ¿Y cómo puede llegar a afectar esto? Porque de esto no hablamos, ¿no? Aquí estamos defendiendo a la mujer con esta ley, el hombre y tal. Pero ¿cómo afecta a nuestros niños? ¿Cómo afecta a nuestros hijos? Que este tema yo sé que que da para mucho y ojalá otro día lo podamos hablar ya más puntualizado, pero de forma muy, muy breve, ¿cómo se ven afectados nuestros hijos? Mira, retomamos esto de los hijos ahora un momento, pero lo que has dicho, como lo hemos saltado, la parte de la violencia psicológica, siempre hay violencia psicológica. Cuando hay física, siempre es psicológica, es previa la violencia psicológica. Y como es algo que tú no sientes en el cuerpo, a la hora de trabajarlo en consulta es más difícil. El maltrato psicológico es más difícil de trabajar que el físico, porque tú identificas cuando te han pegado. Además, si te han pegado, tú lo ves. Claro. Pero el otro es más civilino. Totalmente. ¿Vale? Y en eso, las personas que tienen un trastorno de personalidad narcisista, rasgos sociopáticos y demás, son hábiles en eso. De esos tenemos muchos en el gobierno. Pero sin tener ese tipo de trastornos, algunos que se acercan y demás, ya te digo, sin tenerlos, lo femenino tiene esa capacidad, porque al tener un menor tamaño, nosotros hemos tenido que desarrollar otro tipo de habilidades. Sí. ¿Vale? Totalmente. Y entonces ahí es donde encontramos que en los estudios se ve que efectivamente nosotras podemos utilizar armas de fuego, armas blancas. Me encanta que nos reímos porque nos conocemos, o sea, al final somos mujeres y sabemos cómo funcionamos, pero bueno, unas mejores que otras. Claro, pero al final se trata, pero no hombres, mujeres, no, buenas personas y malas personas. Exacto. Y luego dentro de las malas personas, inclusive, ojo, también dentro de las buenas personas, hay personas que tienen trastornos derivados de experiencias tempranas que han tenido, y aquí es donde podemos retomar esos ambientes en los que uno se ha desarrollado. No os imagináis la cantidad de personas en consulta cuyo tema principal, lo que tiene que ver directamente con su malestar, con sus... A mí no me gusta hablar de patologías, pero bueno, sí, con el problema que traen a consulta, tiene que ver con la madre, con la relación con la madre, el padre también. Pero yo diría que es un 80-20 en consulta, un 80-20. Exacto. Yo llevo unos 12 años, pero me dediqué a otras cosas antes de ser psicóloga, llevo unos 12 años y puedo hablar de esos porcentajes. Como también puedo decir que ahora mismo hay mujeres que están siendo víctimas de hombres narcisistas, sociópatas, que no están siendo atendidos, aunque llamen al 016, no están siendo atendidas porque no dan el perfil de mujer maltratada. No sé qué perfil consideran ellas que tiene que ser de mujer maltratada, el que está, no sé, haciendo paripé, que ahora creo que les van a hasta enseñar de cómo tienen que hacer las cosas para ser creídas. Y hombres maltratados o hombres que se han separado y están con
con la amenaza constante, la espada de Damocles es, ¿no? De en cualquier momento y tengo que tener cuidado y revisar 20.000 veces un correo electrónico y si digo por qué tal, porque aquí como la percepción es libre, si yo me percibo maltratada, lo que hemos dicho antes, yo ahora pues te denuncio. Sí. Y da igual que yo ya esté casada con otro señor, que este señor esté casado con otra señora, da lo mismo, a todos los efectos, este señor se sacaría de esa familia e iría ahora mismo con penas de cárcel. Yo no, eso te podría a lo mejor Giovanna, amiga que es extraordinaria, sabe sí. mucho sobre esto, inclusive Jesús. Pero penas de cárcel, no estamos hablando de ninguna tontería, porque están hablando de, pues prácticamente decir que es que como no he dicho sí, sí, o he cambiado de idea, me has violado. Para reducirlo a la máxima expresión, es que ahora mismo una mujer puede decir en cualquier momento, yo me he acostado contigo libremente, sin que nadie me fuerce ni nada, he disfrutado, pero al día siguiente me he torcido, o has hecho algo que no me ha gustado, o yo qué sé. El tema es muy delicado. Te denuncio y vas a la cárcel por una violación, por un abuso sexual. El tema es muy delicado y de verdad que me encanta que lo hayamos traído a este programa porque yo creo que la población no es consciente y espero que esto llegue a mucha gente. Sí te quería preguntar, ¿cómo podemos hacer frente? Yo siempre hago encerrona, sé que no tienes las respuestas para todo en esta vida, pero ¿cómo podemos hacer frente a esta ley? Nosotros a nivel personal, en casa, ¿cómo podemos hacer frente? En casa es complicado, pero como todo es desde la educación y la educación no es la que te dan en estos sitios donde te dicen que los hijos no son de los padres, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, educar en principios y valores y sobre todo estar despiertos e informados y no informarte de los medios oficialistas de siempre que te van a dar el discurso y es el que vas a comprar y vas a integrar. Entonces, en casa se trata de volver a recuperar los valores de la familia. Esto parece como, estarán los típicos, la familia como cada uno entienda que sea. Yo tengo parejas lesbianas en consulta y tienen estos problemas también. Claro. Y aquí son las grandes olvidadas, las parejas homosexuales. Al final no nos podemos olvidar que todos somos humanos y todos tenemos necesidades. Exactamente. Entonces, a la hora de cómo hacerlo es uniéndonos, dándonos cuenta de que aquí no va a venir nadie a sacarnos de este problema, en lugar de que sean 30 en una manifestación por los derechos de los hombres, por favor, ¿dónde estáis? Hombres, ¿dónde estáis? Que sois los principales afectados. Y si no lo hacéis por vosotros, hacerlo por vuestros hijos, porque lo que has dicho antes, que como esto está Mira, ese tema nos lo vamos a reservar. Ese tema tienes que volver y nos lo vamos a reservar. Son los que yo de verdad, que lo digo siempre, me preferiría irme con mi marido a su negocio y tan tranquila que si me quedara sin trabajo. Por desgracia, no, hay una saturación en salud mental, hay una saturación en la consulta que yo hasta me he tenido que coger una hoja porque no podía más. De 9 consultas diarias porque las personas están muy mal y llegan tan destrozados estos hombres, tan destrozadas estas mujeres que son silenciadas por todas estas que van pintadas alegando todo esto y las que sabemos que promueven todo este tipo de denuncias. Los niños llegan tan rotitos que llega un momento que dices, pues es que solamente puedes contener, porque no puedes estar todo el día con ellos, ni tampoco sería lo saludable, pero luego cuando vuelven a ese entorno. Ahora mismo, por ejemplo, por eso yo me he confundido con lo de María Sevilla, ahora mismo esta señora que secuestró a su hijo, la han indultado, cuando lo han secuestrado, lo han maltratado y le quieren hacer volver a este niño a volver a estar con esta señora. Eso es una revicarización brutal, es completamente desaconsejado. Yo siempre lo digo, ¿no? Que muchas veces los niños sufren las consecuencias de lo que hacemos los padres. Esto da para muchísimo, Tania. Yo te quiero agradecer un montón que hayas estado aquí. Se me ha hecho, súper cortito este tiempo. Te quiero extender la invitación para que vuelvas y hablemos de este tema, de estos niños que, bueno, desgraciadamente a veces no están protegidos y a ver si podemos crear conciencia sobre esto. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti por invitarme. Yo sé que doy muchos saltos, pero porque efectivamente es un tema que hay que hablar y que vengan más compañeros también en esta línea a hablar, que no seamos siempre los mismos y recordad que los adultos que estamos hoy aquí, los que estén mañana, somos los hijos de los errores de nuestros padres. Entonces, enseñemos a nuestros padres y a nuestras madres a reducir ese factor de error, ¿no? Es suficiente porque la vida es imperfecta y tenemos que tener padres y madres imperfectos, pero con un límite, ¿no? Y sobre todo que aprendamos que el amor al final es la solución y que es lo que tiene que prevalecer de cara a la educación de nuestros hijos y a la sociedad en general. Pues nos vamos a quedar con este mensaje tan potente. He disfrutado muchísimo, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa publicitaria y volvemos con nuestro amo de casa, porque aquí tenemos un amo de casa, Pedro Caballero. Pero si eso no existe, dicen.